Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 12 minutos del 25 de enero de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 14 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación y un asunto general con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentran a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Ángel Noguerón Hernández, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 1, 4, 7, 10 y 13, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. Doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos identificados con las claves TEP, JDC 1, 4, 7, 10 y 13, todos del año en curso, promovidos por José Luis Pedraza Chacón, Rosalina Ramón Montalvo, Modesto López Sandoval, José Simón Javier Montalvo Fuentes e Ignacio Martínez Hernández, ostentándose como agentes y subagentes de diversas congregaciones del municipio de Córdoba, Veracruz, todos para controvertir respecto del ayuntamiento la omisión de establecer en el presupuesto de egresos, en el tabulador de remuneraciones y la plantilla de personal una remuneración proporcional a las responsabilidades de los actores como servidores públicos auxiliares, así como la vulneración a su derecho de petición y la omisión de tomarles en cuenta y escucharlos para la elaboración del presupuesto de egresos de 2019, y por cuanto hace al Congreso del Estado, la omisión de fijar la retribución que les corresponde por el desempeño de su cargo como agentes y subagentes municipales, además de un supuesto trato diferenciado de las autoridades responsables. En el proyecto, la ponencia propone declarar fundados los agravios relacionados con la omisión del ayuntamiento responsable de establecer en el presupuesto de egresos, en el tabulador de remuneraciones y la plantilla de personal, una remuneración proporcional a las responsabilidades de las y los actores como servidores públicos auxiliares. Lo anterior, dado que de las constancias que obran en autos, se advierte que si bien la responsable reconoce que otorga una gratificación consistente en la cantidad de 1,000 pesos, misma que refieren los actores, lo cierto es que la misma no cumple con las bases contenidas en el numeral 82 de la Constitución local, que establece que tal remuneración debe fijarse en el tabulador de sueldos, así como en la plantilla del personal. Ahora bien, por cuanto hace a lo señalado por los recurrentes referente a un trato diferenciado dado por las autoridades responsables, la ponencia propone declarar fundado, en virtud que al analizar las documentales aportadas por las partes, se desprende la existencia de un trato diferenciado, puesto que la remuneración de los agentes y subagentes municipales no se encuentra reflejada en el tabulador de sueldos y mucho menos se encuentra agregados en la plantilla del personal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. En relación con el agravio tocante a la vulneración a su derecho de petición, se propone declararlo fundado, puesto que obra en autos la petición por escrito de fecha 20 de noviembre del 2018, signada por las y los actores,
y consta su recepción en el ayuntamiento responsable el 26 del mismo mes y año, mediante la cual solicitaron una modificación al presupuesto y se considerara una remuneración, petición que a la fecha no se demuestra haber sido atendida por la autoridad responsable, de ahí lo fundado del agravio. Ahora bien, en relación al agravio relativo a la omisión del Congreso del Estado de adoptar las medidas necesarias y pertinentes para asegurar el pago de la remuneración a la que tienen derecho las y los actores, se propone declararlo infundado, dado que, como lo establece el artículo 106 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, corresponde a los ayuntamientos a través de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y su Cabildo formular y aprobar el presupuesto de egresos, por lo que la obligación correspondía al ayuntamiento responsable y no al Congreso. Por último, la ponencia propone declarar inoperante lo relativo a la omisión del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, de escuchar a las y los actores previamente a la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2019, dado que incumplieron con la carga probatoria establecida en el numeral 402, último párrafo del Código Electoral, por no haber agotado las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer su derecho político electoral. Por lo que, al haberse concluido que las y los actores en su carácter de agentes y subagentes municipales de las congregaciones del municipio de Córdoba, Veracruz, son servidores públicos y como consecuencia de ello tienen el derecho a recibir una remuneración por el desempeño de su cargo, de conformidad con el artículo 404, tercer párrafo del Código Electoral de Veracruz, lo procedente es ordenar al Ayuntamiento de Córdoba contemple el pago de una remuneración en los términos precisados en el apartado de efectos de la sentencia que se pone a consideración, vinculando al Congreso del Estado para su cumplimiento. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, ¿está a su consideración los proyectos de cuenta? Si no hay intervenciones, magistrados, solamente me gustaría precisar que, dado que se trata de juicios ciudadanos de agentes y subagentes municipales, ahora del municipio de Córdoba, en los cuales el tema toral es el que hemos venido resolviendo ya en este pleno, sobre garantizar la remuneración y que ésta se encuentre debidamente fijada en el presupuesto de egresos del citado municipio, en congruencia con lo que he sostenido en otros asuntos que hemos resuelto, como en el caso, por ejemplo, de el JS 278 y 280 del 2018, pues sostendría también que deberían, desde mi perspectiva, argumentarse o agregar argumentos sobre el tema de la omisión legislativa, donde el legislador no ha desarrollado su función respecto a un tema constitucionalmente exigido, es decir, la materialización eficiente sobre las remuneraciones de los agentes y subagentes en el ordenamiento legal que tiene como función desarrollar en el Estado las disposiciones constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los municipios. En ese tenor, considero que en los proyectos que se someten a consideración deberíamos hacer patente esta omisión legislativa, máxime que en los asuntos se tiene como autoridad responsable al propio Congreso del Estado y donde los actores y actoras buscan evidenciar que es necesario que dicha soberanía asegure el derecho constitucional de recibir la remuneración. En esta tesitura anuncio que de igual forma, como lo hice en la sesión pasada, emitiría un voto razonado, solamente porque considero que esto abonaría para dejar claro el sentido que estamos proponiendo. Sin embargo, también adelanto que desde ahora que compartiré el sentido que nos proponen los proyectos. No sé si habría alguna otra consideración. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos en los términos que lo presenta la magistrada.
Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de toda la cuenta, en los términos de mi intervención, secretario, por favor. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, números 1, 4, 7, 10 y 13, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de los votos razonados anunciados por parte de usted, magistrado presidente, en cada uno de los juicios ciudadanos de cuenta. Gracias, secretario. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 1, 4, 7, 10 y 13, todos de este año, se resuelve en cada uno de ellos. Primero, se declaran fundados por una parte y por otra infundados e inoperantes los agravios expuestos por las y los actores en cada una de las sentencias. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, dar cumplimiento a las presentes sentencias en términos de lo señalado en los considerandos especificados en cada una de las respectivas resoluciones. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia. Secretario Emanuel Pérez Espinosa, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 3, 6, 9 y 12, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrada, magistrado presidente, magistrados. A continuación me permito dar cuenta con los proyectos de sentencia relativo a los juicios ciudadanos 3, 6, 9 y 12 del presente año, promovido por diversos ciudadanos y ciudadanas en su carácter de agente y subagentes municipales de diversas demarcaciones pertenecientes al municipio de Córdoba, Veracruz, en contra de presuntas omisiones que le atribuyen al Ayuntamiento y al Congreso del Estado de Veracruz. Ahora bien, desestimadas las causales de improcedencia que hizo valer la responsable, se procedió al análisis de los agravios planteados. Respecto al fondo del asunto, los actores y actuara manifestaron diversos agravios, los cuales en esencia se estudian de la siguiente forma. Respecto al agravio relativo a la omisión del Ayuntamiento de fijarles una remuneración por el desempeño de sus funciones que se vea reflejada en el tabulador de sueldos y la plantilla de personal, la ponencia propone declarar fundado el agravio, pues aun cuando en el informe circunstanciado la responsable alega que sí se tiene contemplada una cantidad mensual a favor de los proveedores contenida en el rubro 39.902 denominado Otros Servicios Generales, lo cierto es que de la revisión del presupuesto de egresos 2019 en perspectiva de la ponencia no se encuentra debidamente fijada en la plantilla del personal, mucho menos en el tabulador desglosado de remuneraciones de los servidores públicos del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, la remuneración que les corresponde a la y los promoventes, con lo cual se da un trato desigual a los actores respecto a los demás servidores públicos que integran el Ayuntamiento. En lo concerniente a que el Ayuntamiento no escuchó a los agentes y subagentes municipales para la formulación del presupuesto de egresos del presente año, dicho planteamiento a juicio de la ponencia es inoperante, ello porque los actores no podrían alcanzar su pretensión respecto de que participen en la elaboración del proyecto de presupuestos del 2019, ya que en términos de la normativa aplicable, en el curso de la segunda quincena del mes de septiembre del año pasado, el Ayuntamiento remitió al Congreso del Estado el proyecto anual de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, por lo que en este caso solo podría haber modificaciones autorizadas. En lo que corresponde a la omisión del Congreso de no señalar la remuneración que les corresponde, tal motivo de dolencia se estima infundado, en virtud de que son los ayuntamientos quienes deben proyectar los conceptos que por remuneración recibirán sus agentes y subagentes municipales, mientras que el Congreso del Estado solo tiene el deber de vigilar esa presupuestación y, en caso de no ser fijada, realizar la observación correspondiente atendiendo a los dispuestos por el numeral 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Finalmente, en lo que respecta a la omisión de dar contestación a los escritos de 23 de noviembre de 2018 presentada ante el Cabildo, dicha inconformidad se califica como fundado, ello porque al momento de resolverse los presentes juicios ciudadanos no se han aportado los medios de prueba que acrediten que la autoridad responsable hubiera dado contestación a las peticiones que le fueron formuladas. De ahí que sea factible concluir que se actualiza la violación al derecho de petición de la y los enjuiciantes, aunado a que
la respuesta debe darse en un breve término, lo que en el caso concreto no acontece al haber transcurrido en exceso en los cuales no se ha dado contestación a los actores. Por lo anterior, lo que procede en concepto de la ponencia es ordenar al ayuntamiento proceda a dar cumplimiento a los efectos de las sentencias que se señalan en los proyectos que se ponen a consideración de este pleno a efecto de resarcir los derechos políticos electorales que se aducen violados. Es la cuenta, señora magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, está a su consideración los asuntos de cuenta. De no existir intervenciones, solamente para precisar para no repetir lo que ya he comentado en los anteriores asuntos, como se trata también de juicios ciudadanos del Ayuntamiento de Córdoba con la misma temática sobre el pago de remuneraciones de agentes y subagentes municipales, que emitiría un voto razonado por las razones antes mencionadas. De no haber más intervenciones, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponde. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos y en los términos en que fueron presentados. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con toda la cuenta, secretario, en los términos de mi participación. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, números 3, 6, 9 y 12, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos razonados anunciados por parte de usted, magistrado presidente, en cada uno de los juicios ciudadanos de cuenta. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 3, 6, 9 y 12, todos de este año, se resuelve en cada uno de ellos. Primero, se declaran fundados por una parte y por otra infundados e inoperantes los agravios expuestos por las y los actores. Segundo, se declaran fundadas las omisiones del ayuntamiento responsable de dar respuesta al escrito de petición de las y los actores el 23 de noviembre de 2018. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, proceda en los términos que se indican en los considerandos que se efectúan en cada una de las respectivas sentencias. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia. Secretario José Antonio Hernández Huesca, de cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 2, 5, 8, 11 y 14, todos de este año, así como con el recurso de apelación número 52 del 2018, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Me permito dar cuenta conjunta con los juicios ciudadanos 2, 5, 8 y 11, todos de este año, promovidos por María Guadalupe Lara Navarro, Fermina Hernández Sarmiento, Juan Tres Sili y Olivia Clara Cortés Noriega, en su carácter de agentes y subagentes de la ranchería Santa Elena, Congregación 20 de Noviembre, Congregación San Isidro Palotal y Ranchería La Reforma, todos del municipio de Córdoba, Veracruz, respectivamente, en contra de diversas omisiones que atribuyen al ayuntamiento de dicho municipio y al Congreso del Estado. En los juicios, de manera similar, los proponentes refieren que agravia que el ayuntamiento omitiera fijar adecuadamente en el presupuesto de egresos 2019 una remuneración por el ejercicio de su cargo. Asimismo, de ambas autoridades responsables reclaman la omisión de asegurarla. Además, señalan la omisión del ayuntamiento de la obligación legal de escucharlos para formular el proyecto de presupuesto de egresos 2019 y la omisión de darles contestación a sus escritos de petición presentados en noviembre de 2018. Por otro lado, apuntan la omisión por parte del Congreso del Estado de no fijarles una retribución a los agentes y subagentes en el presupuesto de egresos 2019 del ayuntamiento. En los proyectos de cuenta se propone declarar fundados los agravios correspondientes a que el ayuntamiento no proyectó en el presupuesto de egresos 2019 algún concepto por remuneración para ninguno de los agentes y subagentes municipales de Córdoba por el ejercicio de sus funciones, lo que a consideración de esta ponencia resulta contrario a la Constitución federal y local, porque se tratan de servidores públicos electos popularmente, cuya remuneración debió ser fijada en el presupuesto anual de referencia, misma que debe estar contenida en el tabulador y planillas anexas a tal documento, lo que en la especie no aconteció.
por lo que, al no estar previsto de tal manera, se pone en riesgo el derecho de los agentes y subagentes municipales de que su remuneración esté garantizada, por lo que se propone ordenar al ayuntamiento fije en el documento en cita, en términos de las disposiciones constitucionales y legales, la remuneración que corresponderá a las y los promoventes. También se considera necesario advertir que el legislador veracruzano ha incurrido en una omisión legislativa que asegure la remuneración de los agentes y subagentes municipales, no solo en Córdoba, sino en el resto de la entidad, pues la ley orgánica que regula la función de los municipios no reconoce la remuneración obligatoria para ellos y que ésta necesariamente debe reflejarse en los presupuestos de los ayuntamientos donde prestan sus labores auxiliares, por lo que se estima necesario vincular al Congreso del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, legisle en breve término para que se contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los ayuntamientos y lograr una plena efectividad del mismo. En relación al agravio sobre la obligación del ayuntamiento de escucharlos en su carácter de agentes y subagentes para formular el proyecto de presupuesto de egresos de 2019, deviene inoperante, ya que la Ley Orgánica del Municipio Libre menciona que en la primera quincena de agosto de cada año las comisiones oirán a los agentes y subagentes en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos, en el que se indicarán las necesidades a satisfacer para el año siguiente. Asimismo, en el curso de la segunda quincena de septiembre del año pasado, el Ayuntamiento remitirá al Congreso del Estado el proyecto anual de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, por lo que, con posterioridad a dicha fecha, solo podrá haber modificaciones autorizadas. Por estos motivos, por cuestiones de temporalidad, los actores no podrían alcanzar su pretensión respecto de que participen en la elaboración del proyecto de presupuesto del 2019 del ayuntamiento responsable. Asimismo, los inconformes en los asuntos no demuestran que hayan realizado gestiones en tal sentido para hacer exigible su derecho de desempeñar esa función. Por lo que atañe al agravio de la omisión del ayuntamiento de darle contestación a sus escritos de petición, por el cual solicitaron cuestiones relativas a recibir en su calidad de agentes y subagentes una remuneración que sea cubierta proporcional a la responsabilidad que ostentan, se propone calificar como fundado, en virtud que de auto se desprende que los accionantes dirigieron una petición a la responsable sin que a la fecha hayan obtenido respuesta, por lo que se ordena al ayuntamiento atienda a los mismos. Respecto a la omisión del Congreso del Estado de no fijarles algún concepto de remuneración a los agentes y subagentes municipales, se propone infundado, ya que la atribución de fijar en el presupuesto de egresos las remuneraciones de los servidores públicos de determinado ayuntamiento le corresponde a los mismos, quienes tienen la obligación de proyectar los conceptos de remuneración para los servidores públicos, como lo marca el propio texto constitucional federal. En ese sentido, a manera de efecto, se propone restituir a las y los promoventes en el goce de sus derechos vulnerados, ordenando al Ayuntamiento de Córdoba modifique su presupuesto de egresos 2019 para que esté con la adecuada fundamentación constitucional y legal y establezca las remuneraciones de los actores, y asimismo se vincula al Congreso para asegurar tal derecho. De igual manera, se ordena al Ayuntamiento atienda los escritos de petición que los inconformes le dirigieron. Asimismo, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 14/2019, promovido por María Josefina Gamboa Torales, en su calidad de diputada local, mediante el cual controvierte la omisión por parte del secretario general del Congreso del Estado de darle respuesta al oficio por el que solicita el uso de las pantallas y sistemas de sonidos instalados en el recinto del Pleno de la Legislatura del Estado, lo que a su decir violentó su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de acceso y ejercicio del cargo. En el proyecto se propone declarar el agravio como infundado. Lo anterior, porque de auto se aprecia la copia certificada del oficio de 20 de diciembre del año próximo pasado, emitido por el secretario general del Congreso del Estado, por el que informó a la actora que debía proporcionar la información que pretendía transmitir al área correspondiente a fin de realizar las pruebas técnicas y estar en posibilidad de atender su solicitud, hecho que se encuentra reconocido por la propia accionante en su demanda. Además, se aprecia que este fue recibido por la ahora actora al advertirse la firma de recepción de Gerardo Rafael Ramos Maldonado, asesor de dicha servidora pública. Máxime que en términos del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados de Veracruz, se advierte que las autoridades cuentan con 45 días hábiles para dar contestación a las solicitudes de información que se realicen, por lo que
la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado dentro del plazo constitucionalmente previsto para tal efecto. Por último, me permito dar cuenta con el recurso de apelación con expediente 52/2018, promovido por el partido Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo 251/2018 del Consejo General del OPLED, que determinó las cifras para la distribución del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos para el ejercicio 2019, por el cual se determinó que a dicho partido no le correspondía recibir financiamiento público local para este ejercicio fiscal, al no haber alcanzado el umbral mínimo de votación requerido para tal efecto. El partido apelante básicamente pretende se le otorgue el tratamiento de partido político de nueva creación para acceder al financiamiento público local en los términos previstos por el artículo 50, apartado D del Código Electoral de Veracruz, por el hecho de haber obtenido en la elección de ayuntamientos del proceso electoral 2016-2017 un porcentaje de votación superior al mínimo, en tanto que en el proceso electoral 2017-2018 no hubo elecciones de ediles en el estado de Veracruz, pero que al tratarse de un partido político con registro nacional y acreditación ante el OPLED, aun cuando en la elección inmediata anterior de diputados locales no alcanzó el 3% de la votación válida emitida, considera tener derecho a tal financiamiento durante el ejercicio 2019, lo que además considera es procedente de acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUT-JRC 4/2017. En concepto de esta ponencia, los motivos de agravio se estiman infundados, pues de una interpretación al referido precepto legal, es claro que se refiere a los partidos políticos que obtuvieron su registro local ante el OPLED con posterioridad a la última elección, o que lo hayan conservado ante dicho órgano electoral sin contar con alguna representación en el Congreso local. Supuestos legales en los que no se encuentra Movimiento Ciudadano, en tanto se trata de un partido político nacional que participó en la pasada elección de diputados y gobernadores de la entidad mediante acreditación ante el OPLED, pero con base en su registro nacional otorgado por el INE y que no obtuvo con posterioridad a la última elección celebrada en el estado de Veracruz. Ni tampoco se trata de un partido político local que hubiera conservado su registro ante el OPLED. De ahí que las prerrogativas adicionales previstas en el mencionado artículo no pueden ser aplicadas a ese partido, ya que la referencia normativa que hace dicho precepto sobre la obtención o conservación del registro debe entenderse respecto de los partidos políticos con registro local que hayan participado en la última elección estatal. Aunado a que, durante el presente año, en el estado de Veracruz no se desarrollará ningún proceso electoral que pudiera permitir a Movimiento Ciudadano, como partido político nacional y con acreditación ante el OPLED, aun cuando no obtuvo el 3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata anterior, a participar dentro de un proceso electoral en la entidad y que en su caso justificara alguna posibilidad de otorgarle el financiamiento público excepcional previsto en el artículo 50 apartado D del Código Electoral, a fin de que pudiera contender en condiciones mínimas de equidad dentro de un proceso electoral respecto de los demás partidos políticos que sí alcanzaron el umbral mínimo requerido para el otorgamiento de prerrogativas ordinarias locales. Asimismo, es un hecho no controvertido que Movimiento Ciudadano, como incluso lo reconoce, en la elección inmediata anterior de diputados de esta entidad, conforme al cómputo de la circunscripción plurinominal del proceso electoral local ordinario 2017-2018, no alcanzó el 3% de la votación válida emitida, por lo que el Consejo General del OPLE no se encontraba facultado para otorgar a ese partido político nacional financiamiento público local bajo ninguna modalidad durante el ejercicio 2019, por no haber alcanzado el umbral mínimo de votación requerido por el artículo 51 del Código Electoral en relación con el diverso numeral 52 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, como necesario para la obtención de recursos públicos locales para el sostenimiento de actividades ordinarias. Por otra parte, a juicio de la ponencia, en este caso no le resulta aplicable al partido actor el sentido de la sentencia JRC 4/2017 de la Sala Superior, ya que si bien dicha Sala Superior, al resolver dicho expediente, se pronunció sobre el tema de financiamiento público para partidos políticos nacionales que participan en elecciones locales, lo cierto es que no fue en el sentido que la parte actora aduce, pues en ese precedente la Sala Superior estimó que los partidos políticos nacionales que no obtuvieron cuando menos el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior de la entidad podían recibir financiamiento público local para gastos de campaña cuando se esté en procesos electorales locales,
no así para actividades ordinarias permanentes como lo pretende el partido actor. Ciertamente, la Sala Superior ha fijado ciertos criterios respecto al derecho con que cuentan los partidos políticos nacionales para recibir financiamiento público por parte de las autoridades electorales locales y los supuestos que deben presentarse. En lo que interesa, al resolver los diversos juicios de revisión constitucional 78/2017 y 271/2017 sobre el acceso a financiamiento público local para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, la Sala Superior estableció que el hecho de que un partido político nacional mantenga su registro ante el INE y cuente con representación en el Congreso del Estado no lo posibilita automáticamente para que pueda acceder al financiamiento público ordinario en el ámbito local. Enfatizó que los partidos políticos tendrán derecho a recibir financiamiento público en la entidad federativa siempre que hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida en el procedimiento electoral local anterior de la entidad, y que los partidos políticos nacionales están en aptitud de continuar sus actividades ordinarias, ya que las dirigencias nacionales pueden proporcionar un continuo mantenimiento a la estructura orgánica del partido con acreditación local, precisando la misma Sala Superior que tales consideraciones resultan congruentes con el criterio que asumió al resolver el expediente sub-JRC 4/2017. Por estas y otras razones que se detallan en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Están a su consideración los proyectos de cuenta, señora y señor magistrado. Bien, yo quiero hacer uso de la voz respecto a los juicios ciudadanos 2, 5, 8 y 11. Bueno, en estos juicios, yo, bueno, estoy a favor del sentido de los proyectos y de la mayoría de las consideraciones que se hacen en el mismo, salvo el estudio de inconstitucionalidad por omisiones legislativas. De manera particular considero que pues no resulta conducente realizar este estudio, porque si bien el Congreso del Estado de Veracruz es autoridad responsable dentro de estos juicios ciudadanos, lo cierto es que realizar este estudio sería atender cuestiones que no están establecidas en la litis, puesto que los actores en este caso en contra del ayuntamiento, en contra del Congreso del Estado, solo vienen señalando que no previó en el presupuesto de egresos de 2019 del Ayuntamiento de Córdoba una remuneración a los agentes, pero no, en ningún momento se vienen quejando respecto a que hay una omisión de legislar en relación a reconocerles este carácter de que pueden tener derecho a remuneraciones. Por tanto, considero que en este caso se estaría atendiendo una cuestión que no fue planteada y que no forma parte de la litis, y ello implicaría realizar una extensión injustificada de la controversia que se viene planteando. Además, es de señalar que la falta de regulación en la ley orgánica del municipio libre de una remuneración a los agentes municipales y subagentes, en su caso, pues no es un obstáculo para el pago de las remuneraciones a favor de los agentes municipales, porque las bases constitucionales posibilitan el pago y la inclusión de dicha remuneración, tal y como ya se ha establecido por este Tribunal Electoral. Además, un pronunciamiento de inconstitucionalidad por omisión legislativa como consecuencia o efecto de la resolución, considero que podría ser excesivo y por tal motivo, a mi parecer, pues no estoy de acuerdo en el estudio de inconstitucionalidad por omisión legislativa, pero del resto de las consideraciones, así como el sentido, sí. Bueno. Muchas gracias, magistrada. Señor magistrado Sigal. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues sí, quisiera adelantar que el sentido de mi voto va a ser a favor de todas las propuestas que nos manda el señor magistrado. Sin embargo, respecto de los juicios ciudadanos números 2, 5, 8 y 11, de igual forma que como lo hace la señora magistrada, y para efecto de ser congruente con los proyectos que yo presenté ante este pleno, también me permitiría realizar un voto concurrente en estos juicios ciudadanos, porque comparto los argumentos vertidos por la magistrada, en el sentido de que considero
que aquí la pretensión de la actora en ningún momento fue que se le verifique esta omisión por parte del Congreso para ver lo de la remuneración. Creo yo que, como bien lo dijo ella, y para efecto no ser redundante en el mismo tema, la materia del reclamo creo que únicamente se endereza en contra del ayuntamiento responsable, porque es claro que la propia Constitución establece los presupuestos para establecer estas remuneraciones y estos pagos, y pues yo no podría, o me aparto más bien de este estudio que se hace de la omisión legislativa, y es por ello que, bueno, siendo congruente con las posturas que presenté, voy a emitir un voto concurrente en estos 4 juicios ciudadanos, y por lo que hace a los otros 2 asuntos que nos ponen a consideración, el otro juicio ciudadano del recurso de apelación, estaría a favor en los sentidos que lo presenta el señor presidente. Muchas gracias, magistrado. Pues sí, si me permite, magistrado, si no hay otra intervención, me gustaría también solamente abundar un poco en el tema de los expedientes relacionados con los JS sobre los agentes municipales, agentes y subagentes municipales que solicitan la intervención de este tribunal porque desde su perspectiva es inconstitucional que no se prevea la remuneración que les corresponde como servidores públicos. En este caso creo que hay un matiz que debe tomarse en cuenta y que me parece que ahora es más clara la posibilidad de anunciar o de revisar la constitucionalidad vía la omisión legislativa, porque en estos casos se está vinculando al Congreso como autoridad responsable y los actores lo que solicitan y buscan evidenciar es que el Congreso del Estado tampoco ha asegurado su derecho constitucional de recibir una remuneración. De manera que si estamos frente a juicios electorales ciudadanos, creo que nuestra obligación, como lo mandata el propio Código Electoral de Veracruz, es suplir justamente esta deficiencia en la expresión de los agravios a efecto de considerar justamente que también señalan una omisión en la ley orgánica que no los contemple como servidores públicos con derecho a una presupuestación y por parte de los ayuntamientos y una remuneración. Entonces, también en este caso me parece que tenemos que tomar en cuenta el argumento que aducen sobre discriminación, porque señalan que de manera indebida el Ayuntamiento de Córdoba los está tratando de forma desigual respecto de los demás integrantes del ayuntamiento. Esto es, en el caso de los ediles, sí se hizo la presupuestación respectiva y por tanto tienen derecho a esa remuneración prevista en el presupuesto aprobado por el propio ayuntamiento, y no así respecto de ellos, insisto, aun cuando la propia ley orgánica y los criterios que estamos aplicando en consonancia con la Sala Superior les dan el carácter de servidores públicos y por consecuencia que tienen derecho a una remuneración. Por estas razones, señores magistrados, es que yo sostendría en sus términos las propuestas. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, les pido que tome la votación que corresponde. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de todos los proyectos, pero con voto concurrente en el juicio ciudadano 2, 5, 8 y 11. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. En el mismo sentido, estaría a favor de las propuestas que presenta el señor magistrado, con en el entendido de que presentaría también un voto concurrente en los juicios ciudadanos que acaba de mencionar la magistrada, que son los juicios número 2, 5, 8 y 11. Magistrado presidente José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Es mi propuesta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, números 2, 5, 8, 11 y 14, todos de este año, así como el recurso de apelación número 52 del año 2018, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de la magistrada Claudia Díaz Tablada
y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar respecto a los juicios ciudadanos números 2, 5, 8 y 11, todos de este año. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 2, 5, 8 y 11, todos de este año, se resuelve en cada uno de ellos. Primero, se declaran fundadas las omisiones del ayuntamiento responsable de fijar en el presupuesto de egresos 2019 a favor de las y los actores la remuneración por el desempeño como agentes y subagentes municipales respectivamente de las comunidades de Santa Elena, 20 de noviembre, San Isidro Palotal y La Reforma, todas pertenecientes al municipio de Córdoba, Veracruz. Segundo, se declaran fundadas las omisiones del ayuntamiento responsable de atender los escritos de petición de las a los actores del 23 de noviembre de 2018. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz proceda en los términos que se indican en los considerandos que se efectúan en cada una de las respectivas sentencias. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos de los considerandos de las correspondientes sentencias. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 14/2019 se resuelve. Único, se declara infundada la omisión alegada en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Respecto del recurso de apelación 52/2018 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo OPLE CG 251/2018 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el asunto restante sometido a consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del asunto general identificado con la clave TEP AG 1/2019, interpuesto por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Díaz en contra de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, toda vez que, a decir de los actores, había sido omisa en realizar el trámite establecido en los numerales 366 y 367 del Código Electoral del Estado de Veracruz, respecto del juicio ciudadano interpuesto en contra de la resolución emitida por dicho órgano partidista en el expediente identificado con la clave CJ-GIN 288/2018 y su acumulado CJ-GIN 307/2018. Al respecto, la ponencia propone desechar de plano el medio de impugnación invocado, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 378, fracción novena del Código Electoral del Estado de Veracruz, consistente en la imposibilidad de alcanzar su objeto. En efecto, de auto se desprende que la responsable realizó el trámite correspondiente al juicio ciudadano presentado por los actores, es decir, realizó la publicación por 72 horas en sus estrados físicos y electrónicos. Además, es un hecho notorio que el medio de impugnación ya fue remitido y recibido en este organismo jurisdiccional, por lo que ya fue integrado y turnado a ponencia el expediente identificado con la clave TEP-JDC 21/2019. Lo anterior significa que a partir de que se corrobora que se realizó el trámite previsto por los numerales 366 y 367 del Código Electoral del Estado, la omisión planteada dejó de existir. Por tanto, el objeto de los actores no puede ser alcanzado por los hechos antes descritos y, en consecuencia, lo procedente es desecharlo de plano. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Señora magistrada y señor magistrado, están a su consideración el proyecto de cuenta. Secretario de Acuerdos, al no haber intervenciones, le solicito que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con el proyecto. Magistrado presidente, me permito informarle que el asunto general número 1 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el asunto general 1/2019 se resuelve. Único, se desecha de plano el escrito de los promoventes. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:56, se da por concluida. Buenas tardes.